La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus 660. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus 660. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus 660. Pasado es presente. Hola, les damos la bienvenida a Interruptus 660. Pasado es presente. Su programa de divulgación y reflexión de historia y ciencias sociales. Yo soy Emiliano Canseco y estoy muy contento de estar aquí con ustedes en esta mesa dedicada al anarquismo en México. Antes de comenzar, me gustaría saludar a mis compañeros que están aquí conmigo. Carla, ¿cómo estás? Hola Emiliano, pues muy contenta de estar en esta emisión nuevamente para platicar de historia con perspectiva del presente. Misael Chaboya, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Pues bien, también ya listo para iniciar un programa que ya hemos tratado varias veces en Interruptus, pero ahora en AM creo que vale muchísimo la pena tocar el tema de anarquismo en nuestro país. Sí, exacto, es una corriente política que vale la pena darle una buena reflexión, voltear a ver a sus mayores representantes y bueno, tenerlo presente como una de las posturas políticas que hay en nuestro país. Pero bueno, para comenzar me gustaría presentar a nuestro invitado, mi querido amigo, el maestro Alejandro de la Torre. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien, Emiliano, Misael, Carla. Qué un gusto estar acá con ustedes. Pues bueno, sin más, comenzamos con esta emisión y bueno, para entrarle a este tema, a mí me gustaría que nos dieras algunas coordenadas generales sobre qué es el anarquismo y en dónde surge. Creo que hay algunas malinterpretaciones con respecto a lo que es el anarquismo y a las posturas que defiende, entonces creo que vale la pena que vayamos reflexionando un poco. Entonces, ¿qué es el anarquismo y en dónde surge, Ale? Bueno, el anarquismo es una filosofía política que, como bien dices, tiene un montón de dificultades en su definición porque se define en negativo, se define a partir de lo que no busca, es decir, la negación del gobierno. Y además de este problema, digamos, de orden intelectual, el lenguaje ha hecho, y el uso del lenguaje ha hecho que se convierta la anarquía en un sinónimo de desorden, de caos, de salvajismo, y no es eso propiamente, simplemente postula la ausencia del gobierno como una finalidad. El anarquismo entonces postula la búsqueda de la libertad del individuo y de la comunidad. Hay una vertiente, por supuesto, del anarquismo individualista, pero tiene muchas vertientes el anarquismo, también hay que tenerlo presente. Pero me gusta mucho una definición de uno de los pensadores anarquistas más prominentes del siglo XIX, que es Mikhail Bakunin, anarquista ruso, que dice: yo no soy libre mientras otro de mis congéneres no lo sea. Mi libertad descansa en la libertad de los otros. Entonces, la búsqueda de la libertad es uno de los ejes principales del pensamiento, de la ética y la política del anarquismo, pero de la mano de la solidaridad y de la responsabilidad social. Y entre la responsabilidad social, la búsqueda de la libertad y la solidaridad, se va tejiendo una forma de convivencia que aspira a la abolición de toda forma de autoridad, es decir, aspira a la abolición del Estado, a la abolición de toda forma de gobierno, sea monárquico, republicano, democrático, teocrático, esotérico, todas las y a toda forma de tiranía, sea esta religiosa, espiritual, política, económica. Busca simultáneamente la abolición de la explotación capitalista y del sometimiento intelectual y del sometimiento político. Claro. Esto es importante tenerlo en cuenta, que tiene estos tres grandes ejes, porque actualmente hay sobre todo quizás por una vertiente de origen angloamericano, hay una referencia a lo libertario, claro, que es un adjetivo fundamentalmente acuñado desde el anarquismo, libertario, como lo que combate al Estado pero privilegia el mercado. Y vemos despropósitos enormes en la actualidad. Como Ricardo Salinas Pliego. Como Ricardo Salinas Pliego, como Javier Milei en Argentina, que se autodenominan libertarios, ¿no? Cuando en realidad están
sostienen y auspician la tiranía del mercado. Digamos, en fin. Pero bueno, surge en Europa a mediados del siglo XIX, ¿no? La primera definición, digamos, propiamente del anarquismo con estas características, se debe al filósofo francés Pierre-Joseph Proudhon, a mediados del siglo XIX, como digo, y de ahí va sufriendo un montón de desarrollos que enriquecen su propuesta, ¿no? Y tiene la peculiaridad de que no tiene un padre fundador, no es un ismo que esté ceñido a la obra de una persona, ¿no? Claro. Sino hay un montón de anarquismos y de padres y madres fundadoras, ¿no? que están en la producción de sentido del anarquismo. Entonces tenemos, por supuesto, a Proudhon, del que ya hablábamos, a Bakunin, del que hablamos también, Kropotkin, claro. Emma Goldman, Louisa Michel, Voltairine de Cleyre, ¿no? Junto con Enrico Malatesta, ¿no? En fin, y que todos han aportado en la práctica y en la teoría formas distintas de aproximación al anarquismo, ¿no? Esto que comentas está bien interesante porque lo que dices con que no se identifican estas cabezas o liderazgos como sí lo hacemos con otras teorías políticas en donde tenemos a los padres fundadores como en este halo de originarios pero también de autoridades, ¿no? A mí me parece que el anarquismo lo que hace es subvertir las jerarquías, ¿no? En ese sentido, pues es eso, un pensamiento muy revolucionario que cuando usas, por ejemplo, las palabras de libertad, me parece que las entiende de forma muy distinta al liberalismo político que también habla de libertad, pero acá la libertad está supeditada al mercado, ¿no? A la libertad de compra-venta y es como que una distinción que a mí me parece muy útil para entender tanto la propuesta liberal de los neolibertarios o neoliberales o incluso hasta podría decir neoporfiristas con respecto a los anarquistas. Y yo estaba pensando en ese sentido cómo esto empalma con las teorías políticas de México. Y lo voy a decir por lo siguiente. Cuando pensamos en el liberalismo político, pues es inevitable referirnos a los liberales del siglo XIX, al doctor José María Luis Mora, a Benito Juárez, a ellos que van creando, van creando una adaptación a lo mexicano. ¿Cómo se da esa adaptación a lo mexicano en nuestro país del anarquismo? Es interesantísima esa trayectoria porque efectivamente hay una rama común, digamos, el anarquismo va a florecer, digamos, en una grieta que separa y une al mismo tiempo el pensamiento socialista y el liberal, ¿no? Y en ese intersticio va a crecer como un musgo, ¿no? Que se va como la maleza. Como la maleza, o sea, que va a crecer ingobernable, ¿no? De hecho tiene unas vías de llegada muy peculiares el anarquismo y de adaptaciones. Se considera que llega el anarquismo, es un mundo hipercomunicado, no como el que tenemos ahora, pero es un mundo de la segunda mitad del siglo XIX, en donde hay un flujo de mercancías, de migrantes, de ideas, y llega en barco el anarquismo, ¿no? Sí, claro. Con periódicos, con libros. Sí, llega en barcos y en papeles, ¿no? Eso como y con personas, ¿no? Y con personas, por supuesto. Se considera como al introductor del anarquismo, siempre que se busca como esta genealogía. Los orígenes, ¿no? Esta obsesión por los orígenes de arqueólogos e historiadores, ¿no? Se considera el introductor del anarquismo en México un personaje singularísimo, el filósofo, homeópata, médico y teólogo Plotino Rodacanati, ¿no? Inmigrante griego que aprovechando queriendo aprovechar un decreto del gobierno liberal quiere venir a establecerse acá y de favorecer la migración. De favorecer la migración extranjera justamente y busca instalarse en México y echar a andar un proyecto. Él viene nutrido de un socialismo cercano a Proudhon. Hay cierto debate historiográfico, qué tan anarquista era, que también es otra de las grandes, la búsqueda ¿hay escala de anarquismo? ¿No? Sí, hay el anarquistómetro. Anarquistómetro. Claro. Entonces, bueno, y funda una serie de organizaciones con artesanos que van a darle un carácter específico a estas ideas vinculadas al socialismo de matriz anarquista, digámoslo así, ¿no? Y lo van a conectar con la tradición liberal y con la tradición agraria mexicana, de lucha agraria. Entonces, bueno, y también está lleno de leyendas y de oscuridades, ¿no? Se supone que este señor Rodacanati funda una escuela
del rayo y el socialismo, Sí. Pero que del que se tienen unas nociones muy vagas, ¿no? Que se supone que luego inspirará una insurrección agraria, pero hay ahí algunas sobreinterpretaciones y tal. Entonces, ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Es como este carácter internacionalista del anarquismo, ¿no? Como esta voluntad de conectar el mundo y de conectar también al movimiento obrero, ¿no? Se trata de enseñarles cosas a los trabajadores, a la clase trabajadora que está creciendo en el siglo XIX, y vale la pena pensar, como dices, en un mundo interconectado en el que los extranjeros, por así decirlo, los que vienen de Europa a México trayendo todas estas ideas, tienen una voluntad de mover a las masas, ¿no? De enseñarles a las masas, de traer una serie de ideas para que ellos puedan, de cierta forma, organizar la revolución. Es decir, el anarquismo, por decirlo de una forma, surge en Europa, pero se empieza a mover hacia otros territorios. Así que, queridas amigas y amigos, les invitamos a que nos sigan en las redes sociales de Interruptus Radio. Estamos en todas las plataformas de redes sociodigitales y, por supuesto, también sigan y comenten en las redes sociales de Ciudadana 660, una radio pública del Instituto Mexicano de la Radio. Volvemos en unos minutos. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus 660. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus 660. Conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Regresamos a esta emisión de Interruptus 660 dedicada a la historia del anarquismo en México, y pues nos quedamos con una pregunta en torno al internacionalismo del anarquismo y bueno, cómo es que el anarquismo se adentra en México, en el México decimonónico. Y bueno, Ale, nos ibas a dar alguna reflexión sobre esta voluntad internacionalista. es un tema vastísimo, ¿no? Dentro de la propia historia del anarquismo. Pero sí parte de la intuición de que la explotación de los trabajadores no tiene fronteras, y en esa medida los trabajadores pertenecen emocionalmente y políticamente a una patria común. Y en ese sentido, el anarquismo viaja por las rutas de la migración y les permite a los militantes del anarquismo, a partir de sus propios viajes, constatar algunas en carne propia, algunos de los postulados filosóficos. Incluso es la experiencia lo que construye los postulados filosóficos, claro, ¿no? Los postulados una vez que viajan y descubren que hay explotación tanto en su tierra como en la tierra a la que van, eso les permite confirmar que esta noción de fronteras es bastante artificial, claro, y que las formas de gobierno, por más que varíen, siguen teniendo como denominador común la explotación. Pero ciertamente una cosa que pasa es que se va a ir adaptando. No es simplemente que sea una especie de receta que se aplica simplemente de manera irreflexiva, ¿no? Sino que en cada lugar se va a adaptar a la materia prima, digamos, claro, que tiene, y a las tradiciones locales, y se van a ir incorporando elementos autóctonos que van a enriquecer este mensaje. Entonces, en el Caribe, por ejemplo, en Cuba y Puerto Rico, se va a mezclar el anarquismo con las luchas antiesclavistas, ¿no? Con la profunda tradición antiesclavista, con tradiciones obreras endémicas, digamos, ¿no? Con la tradición obrera de los trabajadores del tabaco, de los ingenieros azucareros, ¿no? En México se va a vincular, se va a trenzar muy fuertemente con una tradición, digamos, durante la Revolución y después, con una tradición indigenista. Va a haber unas adaptaciones anarcosindicalistas en el Río de la Plata, donde las organizaciones obreras son muy potentes, ¿no? Entonces, grandes centrales obreras. Y que además está muy vivo el proceso migratorio en el Cono Sur, ¿no? Exactamente, sí. Son estos 3 grandes sitios de acogida de migrantes, ¿no? Digamos, recordemos una vez más que es un mundo que se mueve en barco. De manera que La Habana
El puerto de La Habana es una especie de centro del mundo en donde recalan para el norte y para el sur un montón de rutas marítimas. Y con sus polos principales en el norte, digamos en Nueva York, y en el sur en el Río de la Plata, ¿no? En Montevideo y Buenos Aires, ¿no? Van a ser un primer anarquismo atlántico, va a tener esta característica, y luego va a incorporarse tierra adentro por América del Sur y va a llegar al Pacífico por adentro de la tierra, ¿no? Por tierra adentro va a atravesar los Andes, ¿no? Y va a comunicarse con Perú, Chile y demás en muy pocos años, ¿no? Para el principio del siglo XX hay una actividad enorme del lado de la costa pacífica que va a tener una ruta independiente hacia Norteamérica por el lado del Pacífico, ¿no? Por ejemplo, no es casualidad que aquí en México, en Veracruz o en Tampico, que son puertos, existieran estos movimientos anarquistas pues tan extendidos, ¿no? Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Al mismo tiempo, antes de la pregunta, me surge una reflexión que pienso en esta idea del internacionalismo que va muy ligada con el materialismo histórico, ¿no? Que son dos propuestas que están pensando justamente en un sistema de explotación que pienso que es el capitalista y que por lo tanto no hay diferencias profundas, digamos, frente a un mismo sistema que ya está globalizándose, y por lo tanto el anarquismo y el materialismo histórico están pensando justamente en una propuesta internacionalista en la que se piensa el nacionalismo también como una parte, digamos, del dominio de la clase burguesa, ¿no? Me recordó justamente esta pregunta que hacías previa. Y bueno, ya nos explicaste una parte justamente de cómo se va transformando, adaptando y cómo van surgiendo distintos pensadores, pues en la medida en que van surgiendo también las mismas ideas de la realidad mexicana frente al anarquismo. ¿Cuáles, por ejemplo, serían algunos de los movimientos, personajes más como referentes que surgen en nuestro país que podemos entender como anarquistas, ¿no? Ya nos hablaste de Plotino Rodacanati, claro, que vive una época en México que es muy obscura, más bien que apenas está empezando a conocerse. ¿Qué pasaría ahí? ¿Cuál es la fuerza del anarquismo y cuáles serían los movimientos? Es muy curioso porque la historia del anarquismo está marcada por un pensamiento común, pero marcado por discontinuidades. Uh-huh. Entonces hay como un momento de un primer auge del anarquismo, del socialismo libertario, así llamado, en contraposición al socialismo autoritario marxista, esto hay que decirlo. Y hay un primer momento en el que personajes como Rodacanati, como Francisco Salacosta van a fundar una organización, una central de artesanos, fundamentalmente, que es la Social, en los años 70, ¿no? del siglo XIX. Y va a tener un momento de auge organizativo que se va a ir extinguiendo. Va a haber una rebelión en Chalco que va a incidir, la supresión de esa rebelión va a incidir en el decaimiento de la actividad, y va a entrar como en una especie de impas el movimiento obrero en general, y va a ser un momento de cooptación por parte del Estado porfiriano del movimiento obrero. Y vuelve a surgir el anarquismo a principios del siglo XX con la figura de Ricardo Flores Magón, y justamente el Partido Liberal Mexicano, ¿no? Que asume esta tradición de la que nos hablaba Carla hace un ratito, ¿no? Asume esta tradición, toma la estafeta de esta tradición de un liberalismo social mexicano y que lo va a ir radicalizando, ¿no? Y por otra parte, hay una cosa importantísima del anarquismo mexicano. Es en la primera mitad del siglo XX, en el primer tercio del siglo XX, es el único movimiento anarquista que está vinculado a una coyuntura revolucionaria. El resto de los anarquismos en Cuba, en Argentina, donde es muy potente el movimiento, no hay una revolución. Y el caso mexicano le da una característica muy, muy importante por esa coyuntura revolucionaria. Le da mucha potencia y mucha flexibilidad y lo vuelve muy... Y de poner en la práctica las ideas. Exactamente, ¿no? exactamente. Como de un mundo de posibilidades. Es que la revolución eso representa. Es un abanico de posturas, de ideas, de cómo quieren pues conformar el país, y entre ellas está el anarquismo. Digo, la que yo más estudio es el feminismo, que se encuentra justamente también con este abanico de posibilidades, pero pues es que es una maravilla la revolución. No, claro, las coyunturas revolucionarias tienen eso, que están todas las fuerzas vivas, efervescentes. En carne viva. Está en carne viva, está todo ocurriendo al mismo tiempo, se está definiendo en un mismo instante el pasado, el presente y el futuro de una colectividad, ¿no? Es lo que tienen estas las revoluciones, ¿no?
Y el anarquismo mexicano, pues, de la mano del periodismo de los hermanos Magón y del movimiento vastísimo conformado por hombres y mujeres de una valentía encomiable, ¿no? Y que además es binacional, ¿no? Además es binacional, digamos, en la medida en que es transfronterizo y que tiene esta comunicación permeable entre México y los Estados Unidos, pero que además tiene repercusiones sus discusiones tienen repercusión en el extranjero. Claro. Y se están debatiendo en Francia y en Italia y en el Cono Sur y en italiano y en alemán y en ruso, ¿no? Los postulados de la revolución mexicana, ¿no? En clave anarquista, ¿no? ¿Será que de una revolución política se puede jalar la cobija a una revolución social? ¿Será que los peones analfabetas de tradición indígena son capaces de construir una revolución libertaria? Digamos, esta clase de preguntas que ahora nos parecen como de una anacronismo. No, como políticamente incorrectas. Exacto, pero son de la época. Son preguntas que se están planteando en ese momento y se están planteando en un debate intelectual poderosísimo, ¿no? Yo quisiera, Alejandro, ya estamos casi cerrando esta emisión de Interruptus 660, alguna reflexión que pudieras darnos en el siglo XXI. ¿Qué nos dicen las ideas anarquistas en un momento en el que pues está planteando una crítica al modelo neoliberal? Con ello trae la noción de fortalecimiento del Estado, quizá una remembranza del estado de bienestar. ¿Qué hay de las ideas anarquistas para un México del siglo XXI? Y del movimiento anarquista también. Claro. Creo que justamente el ímpetu rebelde y crítico del propio de la tradición anarquista es más necesario que nunca en un debate de esta naturaleza. Justamente en tanto que el anarquismo tiene posibilidades de organización no tanto con miras o más bien de posibilidades críticas, no tanto con miras, por supuesto, a la construcción de un proyecto nacional, o a la construcción de un proyecto de Estado, de un proyecto de poder, sino a un tejido horizontal, diríamos que subterráneo, de prácticas comunitarias, de formas organizativas igualitarias, de un montón de tradiciones, digamos, que están bullendo en el anarquismo y que pueden ponerse en práctica. Y que creo que tienen una enorme vigencia. Pareciera que eso, lo que comentaba Emiliano al principio, ¿no? Pareciera que el anarquismo está como enterrado en el pasado. Pero el problema es que tiene y lo digo como un problema, tiene una enorme vigencia porque los problemas que ha enunciado desde mediados del siglo XIX siguen ahí, persisten. Y mientras haya desigualdad y mientras haya actos de tiranía y sometimiento, mientras haya explotación, el anarquismo va a tener siempre vigencia. Ok, bueno, pues como siempre necesitamos más tiempo para hablar de historia, somos historiadores bien choreros y te agradecemos, querido Alejandro, que hayas estado aquí con nosotros en una emisión más. Seguramente estarías en otro momento, te vamos a volver a invitar. Quiero agradecer rapidísimo a Emiliano, muchas gracias por estar por acá. Gracias a ustedes y gracias a mi querido maestro y amigo Alejandro de la Torre que estuvo aquí con nosotros. No, gracias y perdón, ¿eh? No. Siempre queda tiempo, falta tiempo más bien para seguir hablando y pues nada, Carla. Muchísimas gracias, estuvo interesantísimo y pues a seguir estudiándole al anarquismo. Bueno, y agradecemos también en los controles técnicos a Edgar Zárate y al buen Hernán Nájera en la producción de este programa para el IMER, Instituto Mexicano de la Radio. Recuerden, estamos en Ciudadana 660 y esta fue una emisión de Interruptus 660. Pasado es presente. Gracias y hasta luego. Interruptus 660. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México desde la mirada histórica. Interruptus 660. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus 660. Pasado es presente.